Si pensaste que nada podría superar a tu vecina, la chismosa, te tengo una buena para ti y una mala para ella. Esta cámara de seguridad portátil, la Gano 4G, es todo lo que necesitas para superarla. La puedes instalar donde tú quieras, en una bodega, en una casa de campo, en tu coche, en un terreno, en tu trabajo, en la carpintería, donde se te ocurra. No necesitas cable, ni wifi, ni nada complicado. Esto es lo que promete esta camarita, llevar la vigilancia a lugares donde una cámara tradicional simplemente no funcionaría. Veamos todos los detalles de esta camarita para que tomes la mejor decisión si andas buscando una cámara de seguridad para donde sea. Soy Gunter, esto es Gitech MX y arrancamos ya. Y hagamos un unboxing rápido para ver qué han puesto dentro de la cajita. Manual, que este probablemente sí te lo vayas a leer. Una tarjeta SIM, aquí te dice que ya la tarjeta viene preinstalada. La cámara, por supuesto, miren qué cosa más compacta, cabe perfectamente en mi mano. Trae un soporte para que la puedas poner donde tú quieras. Trae un imán bastante potente y un disco metálico para que lo puedas poner en la pared. Han incluido estas pijitas por si quieres fijarlo a la pared, cable USB-C a USB-A y listo. Es todo lo que necesitas para poner a andar esta camarita. Antes de emocionarnos con las funciones, creo que hay que ir directo al precio, a lo que truje se hincha para saber si está dentro o no de tu presupuesto. No estamos hablando de una cámara Wi-Fi básica, esta Gano G10 4G juega en otra categoría. Lo que te acabo de decir suena a que está muy cara, pero no, nada de eso, señores. La encuentras en la tienda de la marca en Mercado Libre por aproximadamente 986 pesos mexicanos, unos $50 aprox. Para hacer una cámara de seguridad portátil 4G con SIM incluida, este precio es bastante competitivo. ¿A ti qué te parece? En cuanto a diseño, esta cámara tiene un diseño funcional y compacto. La idea es que sea discreta, no que destaque, no que todo el mundo la vea a la primera. Viene con esta base que enrosca perfecto en la cámara. Esta base trae un imán bastante potente para que lo puedas pegar en cualquier superficie metálica o trae un disco metálico para que lo puedas pegar a la pared como gustes. Al frente trae el lente 2K equivalente a 3 megapíxeles, lo que supera al Full HD tradicional. Trae un zoom digital de 4x, vas a poder aumentar las imágenes. Encima trae los LED de visión nocturna, a un lado la marca, detrás la rejilla de ventilación y también por aquí sale el sonido de la bocina. Este sonido es bidireccional, es decir, puedes escuchar y hablar a través de la camarita. Debajo viene el pad de silicona que cubre todos los puertos de esta camarita porque sí, señores, trae certificación IP66. Eso significa que está protegida contra polvo y agua, así que la puedes usar en exteriores sin ningún problema. Trae entrada para tarjeta SIM card aquí detrás. Trae botón de reseteo, botón para tarjeta TF o micro SD y botón de encendido y apagado. Algo importante, el ángulo de visión es de 90 a 75 grados, pero no tiene función de rotación. Tú vas a tener que enfocar la cámara hacia donde quieres que mire y por supuesto que esta base te permite rotarla, pero una vez que la dejes en la posición, ahí se va a quedar. La instalación es uno de los aspectos más interesantes que tiene esta camarita de seguridad porque no necesita Wi-Fi, funciona con tarjeta SIM 4G solamente, que ya viene incluida, les dije, con 300 megabytes. Para la aplicación de Gano, aquí tienes de este lado mensajes compartidos, cuando los tengas. Configuración de permiso, le vas a dar todo habilitado para que no tengas problemas. El plan de datos 4G. Este numerito de acá que tienes que introducir es este número que tiene la tarjeta SIM. Y cada vez que tú intentes acceder a la tarjeta SIM o al plan de datos aquí, vas a tener que poner este numerito. Así que te sugiero guardarlo bien. Ya una vez que metiste el numerito, puedes acceder a los distintos planes. Viene precargado con 300 megabytes. Yo le agregué 2 GB para tener suficiente, pero cuestan bastante barato. 150 pesos 2 GB, 1524 y 912 GB. Y en esta última parte tienes la política de privacidad y acuerdo de servicio. Ya una vez instalado tu equipo, tienes varias alternativas para sacarle partido a tu camarita. Regresamos al dispositivo para que veamos todo lo que puedes hacer aquí. Aquí puedes agregar varias cámaras. Puedes grabar pantalla. ¿Listo? Ahí está grabando. Puedes también tener, y esto se guarda en el álbum de tu teléfono, capturar pantalla. También se guarda en el teléfono. Un intercomunicador que lo tienes que mantener presionado y va a salir la voz por aquí. Hola, bueno.
Habrás interferencia, pero la idea es que te puedas comunicar en dos vías. Escuchas lo que está pasando en el otro lado y puedes hablar. Aquí, reproducción de los clips que ya tienes. En visión nocturna ofrece dos modos. Tienes el infrarrojo, modo luz dual y modo luces apagadas. Veamos una prueba para que ustedes me digan qué tal les parece. El alcance de la visión nocturna es de aproximadamente 10 metros, así que funciona mejor en espacios relativamente cercanos, entradas, patios, cocheras, pasillos, bodegas pequeñas o zonas concretas que quieras tú monitorear. También tienes almacenamiento aquí en la nube. Te dan un plan de almacenamiento, prueba gratis por 3-7 días y después ya te empiezan a cobrar. Ten en cuenta que cuando activas este almacenamiento también te puede bajar la batería más rápido porque está constantemente comunicándose con la nube. En cuanto a las tarjetas TF o micro SD, se recomienda utilizar tarjetas de clase 10. Les dejo aquí a un ladito todas las especificaciones para que tengas una velocidad de escritura constante al grabar video en resolución 2K. Yo le puse una tarjeta de 128 GB, que es el máximo que armo. Y en cuanto a batería, ¿qué les digo, señores? Por eso es portable. Tiene 6000 mAh, puede funcionar sin estar conectada un montón de días. La carga se hace por medio del puerto USB-C. En modo en espera, standby puro, vas a tener desde 30 hasta 60 días, o incluso desde 2 hasta 3 meses si no detecta movimiento y solo permanece en reposo esperando algún evento. En una situación normal con un uso diario, depende del número de eventos también, va a tener unos 15-30 días. En un uso intensivo, cuando la cámara se activa más de 40 veces por día, puede llegar de 3 a 7 días y en grabación continua de 8 a 12 horas. Pero si quieres olvidarte del tema de la carga, lo ideal sería complementarla con un panel solar, especialmente si la vas a instalar al aire libre. Aquí la marca tiene varias cámaras que traen el panel ya incluido, pero en el caso de esta no lo trae. Ahora, señores, ¿para quién es esta cámara? Creo que son varios escenarios de uso. Un escenario que se me ocurre que se puede usar son las zonas rurales, granjas, obras, bodegas, donde no hay internet fijo, pero sí necesitas vigilar la herramienta, materiales o accesos. Otro lugar para usar es las autos, caravanas, camper, viajes, monitorear el vehículo en una zona determinada. Por ejemplo, si vas de viaje y estás en un parque y pones la camarita y es un disuasorio porque además te va a avisar, te va a mandar alertas cuando haya cualquier incidente. Otro escenario de uso que se me ocurre son las tiendas, espacios temporales, casas de descanso. Por ejemplo, si vas a un hotel y quieres tener pues tu propia seguridad en el hotel, pues ahí pones la camarita en la habitación y te garantizo que no van a toquetear tus cosas cuando entren a limpiar. Eso sí, en todos esos casos la clave está en tener buena cobertura de móvil. Si no la tienes, ahí ya esta camarita no entra en juego. En resumen, señores, esta cámara de Gano, la G10, no intenta competir directamente con una cámara Wi-Fi barata de interior. Su propuesta es diferente, es llevar vigilancia a lugares donde normalmente sería complicado instalar una cámara conectada con todo el cablerío y todo el setup necesario, y esto la vuelve una alternativa muy interesante. Así que si buscas una cámara para una zona sin Wi-Fi, algo portátil, resistente y con acceso remoto desde tu celular, esta Gano G10 tiene muchísimo sentido. Así que ahora te pregunto, ¿en qué lugar usarías una cámara como esta Gano G10? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video de esta camarita, la Gano G10 4G. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta camarita. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Hoy le tocó a la seguridad 4G en tu hogar. Soy Gunter, esto es GTEK MX y nos vemos en un próximo video la próxima semana.